los temas. Entonces, trastornos hidroelectrolíticos, niños, ¿no? Pongan el fin aquí. Vamos a empezar con líquido. Y para hablar rápidamente, ustedes saben que tenemos varios compartimientos, ¿verdad? En nuestro organismo, que es el líquido extracelular, que es el intersticial y el plasma, ¿verdad? Y un líquido que está dentro de la célula, pues intracelular. Todo ese líquido tiene un balance muy importante del mismo que depende mucho del ion sodio. De entrada quiero que sepan, ¿cuál es el ion más importante extracelular? Sodio. Y el intracelular, potasio. Pero no es que calcio, magnesio, fósforo y demás no sean importantes, sino que estamos hablando a grandes rasgos. Ahora, ¿cuánto de líquido tenemos en el organismo? Va a depender del sexo, de la edad y también del porcentaje de grasa. Entonces, las mujeres en general, por ser mujeres tenemos menos líquido, tenemos un poquito más de porcentaje de grasa, pero también en edades más bajas, y ustedes lo van a ver en pediatría, por ejemplo, que es edades más jóvenes, hay más porcentaje de líquido que a medida que avanzamos en edad. Y es por eso que un adulto, cuando hablamos de adultos entre 18 y 60, 65 años, las mujeres pueden tener un 50% de líquido o de agua corporal total y los hombres un 60%. Pero a mayor edad, y ya hablamos mayores de 60, 65 años, puede ser que las mujeres entonces tengan un 45% de líquido y los hombres un 50%. Y todo eso también, como les decía, es del porcentaje de grasa. Ahora, ¿cómo se distribuye? Bueno, en general, un hombre masculino, 70 kilos, tiene 42 litros, como ustedes ven acá. Tranquilo que les voy a mandar la clase, por eso el televisor, ¿verdad? No me crean que le damos mejor. 42 litros de agua en su organismo. ¿Y cómo está distribuida esa agua? Bueno, entre esos espacios, entre el intracelular y el extracelular. Todo siempre en un increíble, voy a salirme de los... Bueno, ese líquido, como ustedes ven ahí, extra e intracelular, y a la vez el líquido, tanto extracelular, va a tener sus divisiones como el intra. O sea, ¿qué es lo que les estoy dando de mensaje? Que es muy importante el componente líquido que tenemos, y que por eso ciertas patologías, shock hipovolémico, ¿qué es shock hipovolémico? Lo que pasó ayer, un paciente que está sangrando agudamente por un traumatismo, a un paciente hasta con un síndrome diarreico, dependiendo de los extremos de la vida, y ustedes lo han visto. Entonces ahí tienen, ¿verdad? 42 litros, que mire cómo se divide y lo van a ver. Ahora, en esto es muy importante tener claro conceptos básicos, como la presión osmótica, ¿verdad? Que es una presión, o sea, la presión osmótica que depende de los osmoles activos. Ustedes van a ver fórmulas como que tomen en cuenta el sodio, hay unas que tomen en cuenta también el potasio, no es con más, ¿ok? Eso es diferentes escuelas. Y, por supuesto, la glucosa y la urea o el humo, ¿ok? Pero, ¿qué nos dice estrictamente la literatura actualmente cuando utilizamos estas fórmulas para corregir trastornos? Que debemos ser aquellas partículas osmóticamente más activas, como el sodio, la glucosa y el humo o la urea, depende de lo que te dé el laboratorio. ¿Estamos claros en eso? Entonces, ¿qué es la presión osmótica? La presión hidrostática que se opone al movimiento del agua, es proporcional al número de partículas por unidad de disolvente y es la que determina la distribución del agua. No estoy en contra que anoten, ¿no? Pero yo les paso las clases, ¿verdad? Para que sepan de uno. Soy así de, no soy maternal para nada, yo soy la estricta, la difícil, y la maternal es la doctora Sonia, el doctor Gaslón, ustedes saben que son padres de Dios. Bueno, el volumen intracelular, si usted dentro de la célula, el sodio aumenta, es decir, hay hipernatremia, ese volumen disminuye. Por eso es que la terapia hiperosmolar la usamos en edema cerebral. Con hipernatremia disminuye la cantidad de agua dentro de esa célula, pero con hiponatremia, adivine qué, se llena esa célula de agua. Todo eso, obviamente, en condiciones normales mantenemos un equilibrio, porque tú tienes muy bien tu ADH y cuando tú comes saladito te va a dar sed. Y vas a tomar agua porque tienes ese reflejo. Y no tenemos una patología, decimos todos, ¿verdad? Afortunadamente, de base. Ahora bien, hay otras presiones. Yo ya les mencioné la osmótica por encima y vieron que es muy importante, pero tenemos la presión hidrostática y la presión osmótica. Miren que esto es un capilar y así estamos en todo nuestro organismo. ¿Qué es la presión hidrostática? Es la presión que favorece la salida de líquido de dónde? De ese vaso sanguíneo, del capilar. ¿Y qué es la presión oncótica? Proteínas. Es la que atrae el líquido al interior del vaso. Y aunque ahí no está señalada la osmótica, también es la que atrae el líquido al interior del vaso. Pero resulta que aquí afuera también hay presión osmótica, hay presión de la oncótica y hay presión también hidrostática. Entonces eso se mantiene en un equilibrio. Al comienzo del vaso va a predominar la salida de ese líquido, pero luego al final va a predominar la entrada de líquido y todo se mantiene en homeostasis. ¿Cuál es el problema? Cuando vienen patologías, quemado, traumatismo,
sexy y ni siquiera nada tan grave, hasta cirugías electivas donde hay un estrés que pueden alterar esos equilibrios. ¿Estamos claros en eso? Estas son las leyes de Frank Starling, pero resulta que desde el año aproximado 2013, yo estoy leyendo en el New England Journal of Medicine que existe el endoglicocario. O sea, le estamos dando importancia a eso que no era tan visible en otras épocas, aunque son unos genios. ¿Qué es el endoglicocario? Fíjense, es un recubrimiento que está a lo largo de todo el endotelio, microscópico, obviamente, pero es rico en carbohidratos y tiene una carga negativa. Como las proteínas, ustedes lo saben, tienen carga negativa, ese endoglicocario, que es negativo, repele las proteínas hacia el centro del vaso para mantener esa presión osmótica y esa homeostasis. Lo malo es que hay patologías, por ejemplo la sepsis, donde hay un descubrimiento de ese endoglicocario. ¿Y qué pasa? Se filtran las proteínas hacia el espacio, ¿verdad? Exacto, hacia el intravascular, perdón. ¿Y qué pasa allí? Hay edema pericapilar, y ese edema lleva a la enfermedad de múltiples órganos. Entonces, cuando el primer mensaje que yo quiero que ustedes se imaginen, si a ese paciente le ponemos exceso de líquido, ¿le va a hacer bien? No. Y entonces parecemos Aquaman, los hombres, ¿verdad? Bueno, no se parecen al tipo, sino digo el líquido. Y nosotras Aquawoman, que tampoco nos parecemos a esas carajas, pero no importa. ¿Por qué? Porque estamos dando líquido sin razón, y en lugar de hacer un día, ¿qué vamos a hacer? Daño. Y grave, ya lo vamos a ver. Entonces, todo en equilibrio. ¿Qué quiero decir con eso? Que las cosas no son así de que póngale líquido. No, tenemos que razonar a quiénes sí, a quiénes no y cuánta cantidad de líquido. Ahora, ahí están las fórmulas que yo les decía. Fíjense, la osmolaridad como tal, plasmática, es 2 veces el sodio más la glucosa entre 18 más el boom, ¿verdad? Entre 2.8. Pero me interesa más para todos los cálculos que nosotros hacemos la osmolaridad plasmática efectiva o tonicidad. ¿Por qué? Porque son 2 veces el sodio más la glucosa entre 18. Porque este señor que está aquí, o urea, cualquiera de los dos que tome en cuenta, va a descender tan libremente que no es tan osmóticamente efectivo. Entonces, claro, ustedes van a ver también fórmulas que, como yo les dije, toman en cuenta el potasio, pero la más que nos interesa para nuestros cálculos es la efectiva. 2 veces el sodio, ¿verdad? Más la glucosa entre 18. ¿Cuánto es la osmolaridad normal? Bueno, también hay escuelas que dicen que va de 280 a 295. Las más estrictas que nos dicen de 275 a 290 a 295. O sea que teóricamente todo lo que está en ese rango es isoosmolar o isotónico, ¿verdad? Y todo lo que está por debajo de 275 o 280, ¿qué es? Hipor. Y todo lo que está por arriba, hiper. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya se dan cuenta, porque este tema, pues sí, hay que saberlo, digamos, dilucidar y hay que estudiarlo, porque fíjense que hay otras osmolaridades como la urinaria. Yo nunca tomé en cuenta esta fórmula, pero yo tengo que dársela, porque la literatura la da, que es la densidad urinaria. ¿Por qué? Porque lo ideal, una vez les digo de entrada, es que yo debería tener un holómetro. Un holómetro que me diga, mira, la osmolaridad plasmática está, la efectiva está, y la urinaria está. Pero no, Venezuela, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo yo? Pues que hacer la fórmula. No es lo ideal, pero es lo que tengo, y es con lo que trabajamos. Entonces, la fórmula de la osmolaridad urinaria, que me tome en cuenta, que es la densidad urinaria, que yo tengo densímetro, que uno ve así y ve la densidad, muy sencillo, y también te lo da el laboratorio de orina, es que la densidad urinaria, por ejemplo, si te da 1010, 1020, depende del valor, menos 1000 por 35 te da la osmolaridad. Pero, ¿por qué no tomo yo en cuenta esa fórmula? Por este motivo. Porque ellas se invalidan de ciertos antibióticos. Carbapénico, ceftazidime, piperacilina, tazobactam, ciertas penicilinas. Entonces, adivines, casi que todos los, manitol, casi todas las que yo uso en la UCI. También antiglucosuria se invalió la fórmula y antiproteinúrico. Entonces, en UCI o en paciente crítico, pues no es una fórmula muy efectiva. Entonces, ¿cuál uso yo? Esta otra, que ahí sí, pido sodio, potasio y urea en orina parcial. Siempre es en orina parcial, no tiene que ser orina estéril. Y 2 veces el sodio más el potasio, más la urea entre 5.6, hago un cálculo de osmolaridad. ¿Estamos claros? Lo ideal, vuelvo y les repito, osmolómetro, pero no. Y bueno, ahí está porque se invalida la de la densidad urinaria. Y por eso se los tengo escrito, pero quiero que sepan. Ahora, es importante la osmolaridad, claro. Miren, en un medio que esté hipertónico, la célula se retrae, ¿verdad? Cuidado con eso. Pero en un medio hipotónico, esos son glóbulos rojos, pero imagínense las neuronas, ¿no? Mira lo que pasa, edema, y puedes sufrir hemólisis ese paciente. Cerebro, vuelvo y les digo que es tan importante el iosodio. Ahora, la osmolaridad tiene un control neurológico, que es de acción rápida, y un endocrino y neuroendocrino, que es de acción más lenta. Y todo esto
es porque desde las leyes de Foreign Exchange nos dicen que por qué el líquido es importante. Bueno, porque a medida que, fíjense, aquí esta curva azul, paso el líquido, aumenta el gasto cardíaco, que bueno. Entonces yo tengo un paciente en shock, y sí, al usted aumentar el retorno venoso y aumentar la precarga, va a aumentar la presión arterial y el gasto cardíaco, y el shock nos va a ayudar, ¿verdad? Pero resulta que usted da un bolo de líquido y ayuda, otro bolo de líquido y ayuda, pero ¿hasta dónde? Hasta que esta curva lamentablemente sufre un platón o una planicie. Y ahí cualquier cantidad de líquido que a partir de esto yo esté dando es deleterio, es dañino, es grave. Entonces no podemos estar dando líquido a lo loco. Dos, hay pacientes, como los cardiópatas, que tienen fracción de eyección deprimida, que tienen insuficiencia cardíaca por cualquier fracción de eyección, etcétera, que ya cantidades bajas de líquido son deleterios, con sus patologías de base. Entonces mire como la curva rápidamente alcanza el platón y es grave para ese paciente. Por lo tanto, lo primero que yo quiero que se grabe, que ya Alice y Astrid y yo sé que están teniendo aquí un déjà vu, se llama así, ¿verdad? Es que los líquidos son un medicamento. Y como son un medicamento, pues tienen efecto también colateral. Es el medicamento más usado en el mundo, ¿sí? ¿Con cuál otro? Vamos a ver si se acuerda Alice. No quiero preguntarles, no quiero que se sientan hoy. Pero, o sea, ¿cuál es el otro medicamento muy usado en el mundo y también muy mal usado? Sí, señor, el oxígeno, y muy mal usado, porque la gente tiene saturaciones de 95, de 94, hasta de 96 le ponen oxígeno, qué grave. Ajá, muy bien. Entonces, el líquido es de los más usados, fíjense como cada año más de 30 millones de pacientes en Estados Unidos reciben líquidos intravenosos para reanimación o mantenimiento, y díganme aquí, no quiero criticar, ojo, pero aquí usted llega con una cefalea, estoy exagerando, no me gusta todo el tiempo. Y de una vez, lo primero, en todas partes, donde llega un paciente que le pone. No, yo no digo que no agarren una vía, obvio, uno nunca sabe qué puede pasar con un paciente, pero ponerle líquido. Si está hidratado, si llega con una cefalea, si llega con otra cosa. Estamos claros en eso, pasa, y ustedes lo saben. Ahora, los ausencias de datos sólidos, ya van a ver, parece que toda nuestra evidencia clínica nos dice que usemos cristaloides balanceados. ¿Saben cuáles son los cristaloides balanceados? Son el Ringer lactato que hay en Venezuela, aunque ese es uno no patentado, igual que las armas, y está el plasma Light y Solar, que son patentados, pero son bastante costosos. ¿Okay? No los tenemos. Yo llegué a tener plasma Light, pero bueno, con esta Venezuela ya no saudita, pues no. Pero sí tenemos Ringer lactato y lo uso mucho. Pareciera que todo se inclina que esos son los mejores, pero ya van a ver que aún hoy en día estamos a 14 de octubre del 2025, hay controversia. Todos nos inclinamos más hacia las balanceadas, exceptuando, por ejemplo, neurológico, que ya vamos a ver la ventaja de que en ellos 109 por el ion sodio, ¿verdad? Pero todavía hay controversia. Ahora bien, ¿cuáles las soluciones más usadas? Entonces la 09, y en el caso nuestro, gracias a Dios, cada día más Ringer lactato, ¿verdad? Que es una balanceada no patentada, pero países pobres, mismos ingresos pobres, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que tenemos, pero es buen producto. Ajá. Ahora, mensaje, que yo debería ponerles eso en rojo, se lo tengo ahí en negro. Los sintéticos, ¿cuáles son los sintéticos? Los destrales, las gelatinas, que son el famoso gelofusil, todos esos son dañinos y aumentan la mortalidad. Es más, en Europa, así como prohibieron, gracias a Dios, la bendita pintura semipermanente, está prohibido varios de estos productos, porque aumentan, o sea, no estamos jugando, aumentan la mortalidad, porque aumentan la tasa de reemplazo renal, las lesiones renales agudas, y aumentan también los trastornos de coagulación. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No usar. Todavía duele que aquí lo usen y lo usan. Ojo, estoy hablando en general, no digo el barrio, o sea, estoy hablando en general de nuestros países, ¿ok? Ahora, miren los españoles. Los españoles nos hablan, mira, idealmente un cristaloide balanceado. ¿Cuál? Pues Ringer lactato o solución de Harman, o estas que son, estos son llamados no patentados para nuestros países pobres, porque Harman hay al lado, en Colombia, y Ringer aquí. Son muy parecidos, por no decir casi igual, ¿ok? Y en otros países, ustedes saben, de ingresos medios a altos, pues tienen plasma light, tienen iona light, isofundil, pues son cristaloides balanceados. ¿Cuáles son los no balanceados? La 0,9, porque es mal llamada solución fisiológica. ¿Por qué digo yo que es mal llamada solución fisiológica? Porque de fisiológica no tiene nada. Cuando yo les muestre la comparación ahorita de los cuadros, la fisiológica en realidad debería ser el plasma light, que se parece mucho a nuestro plasma. Pero la 0,9 no. ¿Por qué? Porque aunque el sodio no está tan alto, está en 154 miliequivalentes por cada 1000 cc de esa solución, adivine qué tiene alto. El cloro.
que también está en 154 miliequivalentes. ¿Y eso a qué lleva? A mayor acidosis hiperclorémica, a vasoconstricción renal y a más aquí que es insuficiencia renal acumulada, a más tasas de reemplazo renal, es lo que dicen los estudios, y ojo, también aumenta la citoquina, y hay que tener en cuenta que también a veces puede producir hipotensión por todos estos mecanismos. No les estoy diciendo que es tan malvada porque ya van a ver las controversias, pero esa es la evidencia que tenemos hasta ahora. Ahora, esa es la 0,9 que es muy usada, pero de las salinas hay otros tipos. Sí, ¿verdad? Hay hipotónicas, hay la mal llamada isotónica o fisiológica, que es la 0,9, y hay hipertónica, ¿verdad? Entonces, de las hipotónicas, ustedes van a tener desde la 0,30, bueno, yo tengo 0,30 en mi clínica, yo sé que aquí no hay la 0,45, la 0,9 que es la llamada fisiológica, y las hipertónicas están al cloruro de sodio al 3%, pero también podemos hacerlo al 6%, al 7%, incluso ustedes ven que vienen al 20% y más. ¿Por qué? Porque esas son usadas sobre todo como terapias hormonales, o sea, en casos de hipertensión endocrinal. En pacientes de ese tipo, las usamos. ¿Estamos claros en eso? Tenemos otro tipo de cristaloides, ¿verdad? ¿Cuál? Destroza. La destroza de las soluciones más usadas en mantenimiento, claro. Si el paciente es hiperglicémico, no, pero si es un paciente generalmente que va a una cirugía, tiene dieta absoluta, podemos dar una mezcla entre 0,9 o 0,45 o entre el lactato con destroza, ¿verdad? Para que no haga hipoglicemia. ¿Cuántas destrozas hay? Bueno, hay países que tienen al 2,5%. Nosotros tenemos generalmente al 5, al 10%, que ustedes la habrán visto ahí. Yo tengo el 30%, también tengo el 50%, que son usadas más que todo esas al 30 y el 50% en nutriciones parenterales o en casos más específicos. Y tenemos también, para que sepan, hay destroza al 70%, también usadas en NPT. O sea, NPT es nutrición parenteral, un paciente que no podamos por ningún motivo usar nutrición enteral o biológica. ¿Estamos claros en eso? Entonces, hay diferentes destrozas muy usadas en mantenimiento, ojo, no para shock. Usted para shock tiene que usar un 0,9 por el lactato en Venezuela, o plasmalaya en otros países, etc. ¿Estamos claros en eso? Nadie va a... ¿En qué paciente usted pasaría una destroza rápida? Bueno, que esté hipoglicémico. Un diabético que se pasaron con la insulina, o un diabético que hace un hipoglicemia. ¿Estamos claros? Que usted comentó que la destroza se utiliza en hipoglicemia, pero ¿qué porcentaje? No, ya cuando veamos las complicaciones agudas de la diabetes, generalmente tenemos que pasar 20 a 25 gramos de destroza rápido, en 5 o 10 minutos, si hay una hipoglicemia por debajo de 70 o hay síntomas de hipoglicemia, o imagínate, las hipoglicemias son leves, moderadas, severas. Todas severas que pierde la conciencia o que necesita la ayuda para llegar al departamento de emergencia. La moderada es que esté por debajo de 54, y de 54 a 70 es la leve, pero cualquiera que tenga síntomas ya la consideramos severa. Entonces mínimo en la primera tanda tienes que pasar 25 gramos de destroza. Puede ser al 5, al 10, la que tenga. En Estados Unidos incluso pasan la del 50 porque la cargan en las ambulancias. Entonces 25 gramos cada 100 cc, si es al 5, son 5 gramos nada más. O sea que tendrías que pasar los 500 cc. La del 10, cada 100 cc son 10 gramos, pues pasas 300, te vas a pasar 30 o pasas 250. Y la del 50%, pues cada 100 cc son 50 gramos, pues pasa 50 cc que serían 25. Más o menos así, pero no se me desvíen ahorita que ya veremos. Vamos a irlas viendo porque si no, ¿verdad? Todo es un día. Y estas son las balanceadas, obviamente. Son mis favoritas por mucha evidencia, pero sí siguen habiendo controversias. El lactato, que ya se las malas y todo. Me duele que una vez a un R3, que ya está en Estados Unidos, por cierto, él me comentó, a modo de chiste, no es nada, ¿no? Que un médico le había dicho ahí, un especialista, no le pongas el lactato a ese paciente con sepsis, son séptico porque le vas a aumentar el ácido láctico. ¿Qué es el ácido láctico? O el lactato de la anaerobiosis. Pues es anaerobiosis, ¿verdad? Y él viene de la glicólisis, la glucosa se transforma en piruvato, el piruvato con la lactato deshidrogenasa, el lactato, y es anaerobiosis. Eso no tiene nada que ver con el Ringer lactato. El lactato del Ringer lactato es una sal. Y más bien, para que ustedes vean aquí, las complicaciones son alcalosis metabólica, o sea, nada de que es el ácido láctico, por favor. Somos
médicos, ¿ok? Y muy importante, alcalosis es lo que produce, ¿ok? ¿Y qué es lo otro que puede producir? Hipercalemia, aunque hoy en día la mayoría de revisiones dicen que es muy poca la cantidad de potasio que tiene, que aproximadamente 5 mil equivalentes en 1000 o 4 en algunas como el plasma LAC, y que eso no produciría hipercalemia, que la pudiéramos usar seguramente, pero ahí es donde a veces dudamos, ¿vale? Y bueno, tenemos coloides. ¿Cuáles coloides? Albúmina, ¿verdad? Tan nombrada, ya van a ver que la evidencia a la albúmina no es favorecedora. Claro, una cosa es lo que les da el doctor Betty en clase, que tiene toda la razón, un cirrótico. Ese es un paciente que albúmina se beneficia. Pero en el shock séptico, mira, la campaña para sobrevivir a la sepsis menciona la albúmina en reanimaciones con grandes cantidades de líquido, pero no especifica qué es lo que es grande cantidad de líquido. Y hoy todo, la campaña salió en el 2021. ¿En qué año estamos? 25. Exacto. En todo ese periodo ha salido de sepsis, es lo que más se publica de verdad. Es de lo que más, igual que de ventilación mecánica, por ejemplo, en mi mundo, ¿no? Entonces de sepsis, ¿qué me dicen hoy en día todos los reviews? Vasopresor precoz. Porque el líquido puede ser deleterio y la albúmina no hay una evidencia grande en favor de la albúmina, ¿okay? Entonces, cuidado con eso. La albúmina, shock refractario a líquido interrogado. ¿Oye? No hay una alta evidencia. Y tenemos los sintéticos que ya se los dije. No, ¿verdad? Ojalá fuera yo, no soy yo, es la evidencia, ¿no? ¿Por qué? Por todos esos trastornos. Todo lo que es gelofuscin, que son gelatinas, destranes, almidones, todos esos líquidos de ese tipo sintéticos, coloides sintéticos, daño. ¿Okay? No lo digo yo, ojalá. Sería muy famosa, ¿verdad? Nada que ver. Y aquí miren los trabajos que yo les digo que empiezan las controversias, porque no estamos hablando de cualquier revista, son publicados, por ejemplo, en New England Journal of Medicine, donde compararon la solución 09 con el plasma LAG. Siempre, generalmente comparan con plasma LAG porque es primer mundo, ¿verdad? Resulta de que el cristaloide balanceado versus la 09 sí mostró ventaja. ¿En qué? En que en la mortalidad a los 90 días, menos mortalidad y menos terapias de reemplazo renal. Pero aquí está hecho este trabajo en Brasil. Y en Brasil hicieron esto en una UCI quirúrgica. Esa es la desventaja, que son UCI quirúrgicas. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de esos pacientes son electivos y que otros pacientes no especificaron qué líquido usaron en emergencia o en quirófano. Entonces aquí compararon 0,9, una cantidad de pacientes de 10.000 y tanto, la mitad 0,9, la mitad rinde el lactato, en varias UCI que eran quirúrgicas, y aparentemente no hubo diferencia a los 90 días ni de mortalidad ni de terapia de reemplazo renal, pero hay esa crítica en el trabajo. En cuanto a la cantidad de líquido que usted instila, este fue publicado en JAMA, ¿okay? Este en New England Journal of Medicine, este en JAMA. En cuanto a la cantidad de líquido, bueno, no hubo diferencia entre colocar más lento o más rápido. O sea, no es deleterio que colocamos 1 litro o 1000 cc en 1 hora versus 333 cc. O sea, que cuando necesitamos resucitar rápido, podemos pasar 500 cc en 10 minutos, ¿okay? Y repetir esa dosis. Pero si ya, aún así, no llegamos a las metas de las presiones arteriales medias en el adulto, que tienen que ser mayores o iguales a 65 milímetros de mercurio, entonces tenemos que irnos al vasopresor precoz. Ese es un mensaje. Bueno, aquí está, fíjense que a los 90 días en ese trabajo no hubo diferencia en la mortalidad ni en la terapia de reemplazo renal. Este es un trabajo hecho balanceada también y con 0,9. Publicado en New England Journal of Medicine. Pero la balanceada fue plasma LAG también, 148. Pero fíjense que este trabajo, que fue hecho en diferentes UCI, y se midió la mortalidad y la lesión renal y no hubo diferencia, ustedes quiero que vean estos nombres, porque en esa misma New England, el mismo volumen, el mismo enero, el mismo año, resulta que salió este metaanálisis que está hecho en más de 35.000 pacientes, donde sí hubo diferencia. Y mire que participa aquí Harmon y aquí también Harmon. O sea,
Misma revista, mismas controversias. Aquí dice, en este metaanálisis, que si hay diferencia en la mortalidad y tasa de reemplazo renal, dándole ventaja a las cristaloides balanceadas. Es decir, parece ser mejor usar balanceado para evitar eso. Pero en este trabajo nos dicen que no, en la misma revista y con varios autores que trabajan que están en el metaanálisis. ¿Ok? Bueno, sigamos la controversia. Este trabajo, miren, se los traje un poquito caliente, ya viejo, porque es junio 12 del 2025. ¿Ok? New England Journal of Medicine nos habla de Ringer lactato versus solución salina normal. ¿Y qué nos dice? Ustedes lo van a leer, pero les digo así, fueron 12 semanas, fueron varios centros en Ontario, Canadá, primer mundo, ¿no? Entonces, 12 semanas con soluciones 0,9 en los centros. Vamos a todo el mundo a ponerle 0,9. Luego lavaron es que, bueno, dejaron un tiempo en espera y luego 12 semanas con balanceadas, cristaloides balanceadas. A ver qué ventaja había entre el uso del uno y el otro. Ahora, les digo que completaron el estudio solo 7 centros, ¿verdad? De todos los que estaban, pero sí llegaron a 43.626 pacientes elegibles. ¿Y por qué interrumpieron el trabajo? ¿Por las soluciones? No, porque nos llegó la pandemia al 2019. Esa pandemia, pues muchos trabajos tuvieron que interrumpirse porque ya saben ustedes, aunque estaban chamos, todo lo que vivimos, ¿no? Entonces, claro, llegó la pandemia, bueno, pero se completaron 7 centros. Sí, ¿y qué nos dice el trabajo? Ahí está, que bueno, no vieron ventajas entre el uso de una versus la otra, o sea, no hubo una gran diferencia. ¿Ve que siguen las controversias, lo que yo les decía? Bueno. Ahora, ¿la albúmina es importante? Claro, pero no para que usted la dé tan cara que es y dura 2 horas la vida media de esa albúmina. No, dele albúmina al paciente con comida cuando pueda. Nutrición enteral precoz, si es crítico, o nutrición bioral en lo que pueda usted utilizar esa vía en su paciente no crítico. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos en total aproximadamente 300 a 500 gramos de albúmina, que bueno, ¿verdad? Y que la tasa que se produce es aproximadamente 200 miligramos por kilo, que son 15 gramos al día. Pero hay ciertas patologías que hacen que perdamos albúmina, ¿verdad? Pacientes con degradación fisiológica, pacientes con síndrome nefrótico, pero también el paciente crítico, o sea, el paciente quemado, el paciente quirúrgico, así no sea crítico, el paciente séptico. Todos esos pacientes van a perder albúmina. Entonces, de este 3,5 a 5,5 gramos que tenemos en nuestro organismo medible, ya saben todo lo que se produce, ustedes van a ver que la tasa de escape transcapilar se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque si ese endoglicocálico sufre su descubrimiento, pues se va a perder, en parte. Pero también los quemados, los sépticos y todas estas patologías. Pero no se va a reponer con esa albúmina que lamentablemente siguen pidiendo los colegas y encima le ponen furosemida y todos esos protocolos que no existen. ¿Okay? Así como no existe tener que cultivar la punta de la catéter vesical, ¿verdad? Eso hace años que se sabe que no, que cultiva la orina, no la punta de ese catéter, la del central sí. ¿Estamos claros? Bueno. Seguimos en eso y está este trabajo en curso que no ha salido, que es la Andrómeda Shock 2, donde me dicen vamos a fenotipicar, eso es lo que debemos hacer, los diferentes patrones de los pacientes hemodinámicos. Habrá un patrón que sí concuerda con el hipovolémico, obvio. Si a usted le llega un paciente con un síndrome diarreico, usted ya sabe que es un shock y está en shock. Eso, aparte de séptico, hay hipovolemia también. Pero si le llega con una neumonía en shock, no es igual. Porque aunque es un shock séptico y nos mandan a resucitar con líquido, la neumonía se beneficia de tanto líquido, que ahí el detalle. Y así. Ahora, el shock hipovolémico por sangre también se beneficia de tanto líquido. No. Ayer yo tuve que sacar al cardiólogo así porque era, ay, Ringer lactato. Yo digo al Ringer lactato. No, señor, me modiluyes a este paciente que debe estar ya la hemoglobina en 4. No. Líquido. En un paciente sangrando activamente, ¿qué se le pone al paciente que está sangrando? Sangre y hemoderivados.
¿Por qué? Porque si usted le pone líquido, ahí viene, ¿qué va a pasar? Se diluye. Peor. Dígame. Pero eso es lo que hacen en las ¿Cómo es? ambulancias. Eric. No, Eric. No, Leonardo. Leonardo. Creo que eso es lo que hacen en las ambulancias cuando hay No accidentes. está mal que usted le ponga algo de líquido, Leonardo. Pero lo que no puede es exagerar. Ya más 1000 de líquido. O sea, generalmente nos mandan a ponerle 500 y hasta 1000 mientras llega la sangre. Pero ¿qué hacen las ambulancias de primer mundo? Ante un politraumatismo, por ejemplo, una fractura de cadera, libro abierto, sangra, ¿verdad? Eso hay que actuar ya y le tiene que poner el cinturón. Eso es politraumatizado. Pero ¿qué hacen? Llaman al hospital y dicen, voy con un politraumatizado, protocolo de transfusión masiva. Y el hospital, lo que pasa es que esto es Venezuela, ¿no? Y aquí estamos así como tirando flechas al monte porque, bueno, nos tocó vivir así. Pero tenemos que mejorar todo eso. ¿Ok? Bueno, este Andrómeda Chote dice, yo voy a fenotipicar y este paciente sin más líquido, este paciente menos líquido, este paciente no se beneficia ya o no líquido. Y en eso hay medidas que en nuestros países les hubiera puesto ese trabajo de bajo ingreso, no sirve, como es el llenado capilar, fíjense. Un llenado capilar es esto, usted oprime el dedo, la lleva. También lo puede hacer por acá, pero, ¿verdad? Oprime 10 segundos, cuenta los 10 segundos, suelta y mire, se tiene que llenar en menos de 3 segundos. Ya mayor a 3 segundos, usted sabe que ese paciente está hipoperfundido. Uy, yo he tenido llenados capilares de pacientes, pobrecito, en 12, en 15, ¿sí? Totalmente hipoperfundido. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? De evaluar también la resucitación. Dígame, ¿usted sí es Eric? ¿Cuál es Eric? Jonathan. Tengo una pregunta. Jonathan y Leonardo. Pregunte yo, Jonathan. En el caso de ese paciente que acaba de comentar, que comentó que bueno, que no es bueno colocarle la solución, sino que ¿Cuál es el politraumatizado? exacto, sino que se debería transfundir, colocarle sangre, porque obviamente eso es lo que está perdiendo. Y si no hay los recursos en Venezuela, que aquí se está viviendo de poder transfundirlo, que habría. Murió. Se murió. Porque lamentablemente el líquido no es lo que lo da. Ok, claro. Discúlpame, pero soy intensivista y te lo tengo que decir así frío. Pero tenemos que cambiar eso, porque yo nunca pierdo la esperanza, porque obvio en privado hay. Bueno, a veces también Claro. no las vemos, porque hay tipos de sangre y tipos de sangre. Pero tenemos que cambiar eso. Y dos, no es el tema politraumatizado, pero en el politraumatizado, excepto que haya trauma de cráneo, también hacemos hipotensión permisiva. No es que va a estar hipotenso 10 horas, es mientras hacemos el control de daño, llega el cirujano que tiene que actuar, etc. ¿Por qué hipotensión permisiva? Porque a medida que tú metes más la presión, adivina que lo que está sangrando va a sangrar más. O sea, es un manejo muy hermoso, encima de no puede estar hipotérmico, tenemos más bien, nunca traumacho debería ser tan frío, debería ser menos porque la hipotermia también lo pone más acidótico, hay que cuidarlos del diamante de la muerte, que es la hipotermia, la acidosis metabólica, los trastornos de coagulación y la hipocalcemia, que no podemos permitir todo eso. O sea, es un manejo muy hermoso, pero claro, no es el tema, Claro, sí. pero es para que sepas, ¿ok? Pero tenemos que cambiar cosas. Yo nunca pierdo la esperanza y ustedes son el futuro. Así es, ustedes pueden hacerlo también. Todos podemos hacerlo. ¿Ok? Bueno, ¿y cuáles son entonces las indicaciones de esos fluidos? Líquidos, ¿verdad? ¿Para qué? Para el shock, ya lo dijimos, lo hemos hablado toda la clase. Ah, pero si usted necesita poner un meropenem, un imipenem, hasta un paracetamol intravenoso, ¿cómo lo va a pasar? ¿Purito? No, ¿verdad? Viales para medicamentos. Ah, y si tiene trastornos de los electrolitos, usted va a pasar el potasio directo en la vena y se murió. No lo diluye, ¿verdad? Entonces también para corregir trastornos. Pero mire qué importante el que yo ya les había mencionado, la nutrición parenteral, ¿verdad? Y también el hipovolémico, que ahí mire cómo se lo pongo en rojo y digo sangre o derivado, porque este sangre no se repone con otro tipo de líquido, muchachos. Sangre se repone con sangre. Y por supuesto que llega deshidratado. Usted, Jonathan, llega deshidratado, toma agua, porque está bien, gracias a Dios. Pero si usted tiene 90 años, tuvo un síndrome de diarreica y lo descompensó,
pues ese abuelito no me va a tomar el agua que necesita, ahí tengo que agarrar una vía y hidratar. Siempre evaluando. ¿Chévere? Mensaje para usted importante desde ya. Ustedes no pueden poner un líquido ni estar resucitando un paciente, etcétera, y irse, no sé, a tomarse selfie, que les encanta. No. El otro mensaje es enzimoterapia. Los pacientes sanos, y ahí con ellos, encima de ellos. ¿Ok? Si no, no van a salir. Estamos claros en eso. Enzimoterapia, muy importante. Bueno, entonces viene esta gran pregunta que a lo mejor Jonathan se la está haciendo, porque más o menos me hizo algo parecido, ¿verdad? Y es, yo le voy a poner más líquido a ese paciente porque necesita más, o ya le voy a iniciar el vasopresor. ¿Tengo ayudas? Sí, hay ayudas con más tecnología y ayudas hacia nuestros países de ingresos bajos y medios. Bueno, este es bajo. Estamos claros que en nuestro hospital son ingresos bajos. Entonces, ¿cuáles ayudan? Las maniobras de respuesta a fluidos. ¿Cuáles son esas maniobras? Hay unas muy sencillas que son las estáticas, que la PVC, que es tan discutida, prácticamente, de verdad, yo no la tomo en cuenta, pero porque tengo otras medidas, ¿ok? Pero sí la pueden tomar aquí en cuenta que hay pocas medidas. Entonces, la PVC, que todavía hoy en día sirve, no sirve, sirve, pero en conjunto. Sola no, sola nada. La saturación de oxígeno venoso central. Si usted tiene una vía central que sea yugular o subclavia, porque la femoral no le va a servir para eso y las periféricas tampoco, usted toma unos gases de esa vía central, así como toma los gases de arteria, y si esa saturación está por arriba del 65%, usted está resucitando adecuadamente al paciente. Si está por debajo de 65-60%, está hipoperfundido teóricamente ese paciente. La presión arterial media, ¿cuál es la meta? Ya yo se las había dicho. En adulto, mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Jonathan, no se me confunde que en un politraumatizado si las metas son 55, 60, o sea, permisivas, pero por poco superior, ¿no? Estamos ahí claros. Excepto que haya trauma de cráneo, porque entonces lo dejamos chavista. Perdón, si hay chavista. Y el gasto urinario, sí, mire, bueno, bonito y barato. No se rían de este, se rieron de lo anterior, yo sé. ¿Por qué? Porque el gasto urinario, la meta es que todo el mundo tiene que orinar, no 100 cc ni 200. Porque Alice, que es tan flaquita, no va a orinar nunca 100 cc hora. ¿Cuánto orina la persona? 0,5 cc kilo hora. Ajá, y si pesa 150 kilos, como yo tengo ahorita una paciente, bueno, no, esa pesa 130, pero he tenido pacientes así. ¿Es sobre esos kilos? No, ahí sacamos. Por eso que los intensivistas a veces llegan y dicen, "Ey, son puros numeritos", pues sí. Peso ajustado, peso ideal, peso corporal magro y hacemos el promedio, ¿verdad? Sí, y también los números son importantes, ¿ok? Entonces, peso ajustado en el obeso o peso ideal, si le es más fácil. ¿Okay? Y dinámicas, que esas son las mejores, pero a veces la tecnología no la tenemos todos y un eco sí pudiera tener todo el mundo. Y si ahí hay eco, aprovechenlo, muchachos. Y ojalá, fíjense cuál es la herramienta hoy, no del futuro, hoy, de ustedes, el estetoscopio. Yo siempre lo voy a llamar. Y para mí siempre va a ser hasta el día que me muera. A lo mejor cambia después. Pero el otro es el eco. Yo lo aprendí con la pandemia, afortunadamente, esta pandemia nos dejó lecciones buenas. Y ustedes, el otro instrumento que ustedes tienen que tener es un eco. Tienen que aprender EcoFAR. Yo no les estoy diciendo ser los más expertos en eco, no, es EcoFAR, protocolo versus, o sea, protocolos fáciles para ustedes rápidamente identificar alguna patología e identificar la resucitación del líquido. Entonces tenemos esto, mira, que es la compresibilidad de la vena cava. Nosotros evaluamos vena cava, si es compresible esa vena cava, ¿qué quiere decir eso? Que le falta líquido al paciente, porque si no es compresible es como una bolsa de agua. Si usted tiene una bolsa de agua y está full de líquido, usted no la puede comprimir, pero si le falta líquido, sí. Así a grosso modo. Hay protocolos del versus que también evaluamos las hepáticas y hasta las renales, que es la que más cuesta a veces uno ver, pero te ayuda. Ajá, pero estoy hablando de tecnología. Bueno, hay algo más sencillo. ¿Qué es más sencillo?
la variabilidad del pulso si tienes una arteria, que a veces ahí no hay, en la UCI sí hacen arteria, pero en la emergencia no, deberían tener monitores y el equipo, porque no es algo tampoco tan, bueno, países pobres definitivamente. Y también evaluar la respuesta a la elevación de los miembros inferiores, algo tan sencillo como eso. Entonces ya vamos por paso. Esto es la variabilidad de pulso. Este es un paciente, fíjense, con una línea arterial. Cuando ustedes tienen una línea arterial, ustedes ven que esto que está aquí en la punta, ¿qué es? La presión sistólica. ¿Y dónde estaría la diastólica? Pues aquí. Y cuando ven la onda distrota, justo por debajo está la presión arterial media del paciente. Pero ¿qué es lo que ustedes ven en esta onda? Generalmente esta onda uno la ve casi siempre del mismo tamaño. Durante la inspiración y en la expiración baja un poquito, pero no con esta diferencia que están viendo. Cuando esa diferencia es mayor a un 10%, uno habla de que hay una variabilidad de pulso, que en general nosotros mal, aquí en Venezuela le decimos, mira, esa onda es de hipovolemia. O sea, quiere decir que hay hipovolemia. Yo pudiera dar un bolo más de líquido, tanto como 200 o 360, tampoco exagerar que mil, y ir viendo la onda. Hay un detalle, esta onda nace, y este parámetro, en un paciente que esté en ¿qué? ¿Qué será eso? Ventilación mecánica. Tranquilos, eso no se los voy a preguntar así, pero fíjense que esto es una onda que se llama de presión tiempo del ventilador, donde yo veo aquí una presión peak, una presión plató, y aquí estaría la driving pressure y este sería el pico. Y todo esto que ustedes ven aquí, hasta acá, la plató es inspiración. Y todo esto es expiración. Se supone que es mejor verlo en un paciente ventilado. ¿Lo podemos ver en uno no ventilado? Sí, pero no es tan fidedigno como en este. Pero grábense esta variabilidad de pulso. Si el pulso tiene esa variabilidad, usted dice, este paciente está hipovolémico. ¿Claro allí? Sí. Muy bien. Ahora bien, hay otra más sencilla para nosotros, en recursos bajos, ¿verdad? Ya les dije, no se les olvide nada vacilar, pero esto, elevar los miembros inferiores. ¿Que tienen esas camas? No, yo tampoco. Yo tengo camas que pesan y todo. Son chéveres, pero no hacen eso. Entonces, ¿quién lo hace? Pues mi enfermero. Ayer el cardiólogo, yo que tiene fuerza, el tipo, le levantó los pies al paciente mientras compensaban. ¿Por qué? Porque cuando usted levanta los pies del paciente, así como ven acá, a 45 grados, ¿qué pasa ahí? Hay un aumento del retorno venoso y de la precarga al corazón con la sangre que tiene allí en los miembros inferiores, que puede ser el equivalente a 300 cc, sin ser deleterio, sin ser dañino como el líquido. Cuando usted levanta esos miembros inferiores, ¿cómo nació esa prueba que fue publicada en JAMA desde el año 2016? Nace elevando los miembros 45 grados aproximadamente 60-90 segundos. Se supone que tiene una arteria el paciente y que tiene además gasto cardíaco continuo. Hace años que yo no lo tengo porque los DJs se fueron del país, no nos o sea, no tenemos cómo tener este tipo de monitor, que era gasto cardíaco continuo, era un amor. Entonces nos decía la prueba que si aumentaba el gasto cardíaco en un 10 a 13%, o el volumen sistólico del paciente, le hacía falta líquido. Ah, no hay dililla, bueno, adivinen qué hay. Hay presión arterial sistólica, diastólica y media, ¿verdad? Si usted ve que esas presiones aumentan con esa maniobra, ¿qué le falta al paciente? Líquido, tanto como 360, tampoco que exageres. ¿Ven? Y vamos viendo. Ahora ustedes me han dicho, doctora, pero aquí no hay arteria. Ya vamos a dar un trabajo que habla en esos bajos recursos. Yo lo hago con mi arteria, que eso es rápido, uno ve cómo aumenta la presión, que es la presión de pulso. Acuérdense que es la sistólica menos la diastólica. Al aumentar eso, quiere decir que al paciente le falta líquido. Entonces ahí entendemos que esto sí lo podemos hacer. Y yo pondría a Jonathan en una pierna para que no se canse y a Leonardo en la otra para ver. Así lo hacemos en la UCI, porque tampoco tenemos este tipo de camas ni los tipos de cojines esos que pueden elevar los miembros. ¿Estamos claros en eso? ¿Sencillo? Sí, sencillo. ¿Y por qué hacemos todo esto? Esto es para aumentar
el gasto cardíaco. ¿Pero por qué queremos aumentar el gasto cardíaco? Para llevar oxígeno a dónde? A los tejidos, muy bien. Entonces tenemos los determinantes de ese aporte de oxígeno. Si usted no lleva oxígeno, no se cumple todo lo que hay que hacer, ¿sí? Estamos mal. Entonces, ¿quiénes son determinantes de ese aporte de oxígeno? Aquí lo ven más bonito, lo que te entra, ¿verdad? Entonces resulta que Jonathan me dice a mi doctor, el paciente está hipoxémico, póngale oxígeno. ¿Mejoró? Chévere. Pero sigue hipoxémico, yo tengo que ver qué está pasando. ¿Está anémico? Porque el que lo transporta es la hemoglobina. Tengo que mejorar eso. Soy hipovolémico, por ejemplo. Está hipotenso, que el gasto cardíaco aumenta, entonces tengo que aumentar la presión arterial y el líquido me puede ayudar, pero luego el vasopresor a lo mejor. O si el problema está en que los tejidos están captando mucho oxígeno, entonces me estoy quedando corta y tengo que mejorar esa perfusión para mejorar ese aporte de oxígeno. ¿Estamos claros? Sí. O sea que en cualquiera de esos componentes, y no olvidar que la hemoglobina de sangre, cuando estamos en sangre arterial, tiene 4 moléculas de oxígeno y que por eso las saturaciones son mayores a 95%, ¿okay? De 95 a 100%. Pero en la venosa, obvio, los tejidos captan oxígeno, pero siempre queda la reserva porque el organismo es sabio. Y la saturación puede ser de 65 a 75%. ¿Vale? Ahora, el problema está que esos tejidos estén necesitando mucho oxígeno y esto se me esté quedando corto. Entonces yo tengo que mejorar el aporte, ya sea líquido, como dijimos, o el vasopresor, o darle oxígeno, o mejorar esa perfusión. Claro que sí, por eso que hacemos todo. Y aquí entonces ustedes tienen que los tipos de terapia son el resucitación para el shock, o en pacientes que no pueden tener la vía oral para mantenimiento, o después que salen del shock, darles mantenimiento con líquido. Y mire aquí, esto es en vivo y en directo, claro, yo lo filmé y no se ve así como raro. Pero ve, esto es una, fíjese, esta es la frecuencia cardíaca, esta es la saturación de oxígeno, que ve que también es una onda. En países de bajo ingreso, eso se pudiera tomar en cuenta. Esto es sistólica, diastólica y la presión arterial media, mire como nos la da el monitor. Entonces aquí sería sistólica, ¿verdad? Diastólica y más o menos por acá la media. Mire cómo tiene parámetros y esta es la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Y siempre tenemos herramientas, incluso en bajo ingreso, que podemos evaluar para evitar hacer daño con esos líquidos. Miren la prima grande. ¿Ven la variabilidad del pulso? Y ven como de 89 va subiendo a 90, ¿vieron? Y la media, mire, de 85, 87, 80. Ahí estamos haciendo una maniobra de respuesta a fluido. ¿Ven cómo varía? Entonces, ¿le falta líquido? Sí. Pero incluso la onda, mire, la onda de presión me lo está diciendo. Era lo que yo les decía. Sí hay herramientas, pero no tenemos los grandes recursos. La mejor herramienta que ustedes tienen es la evidencia clínica y estudiar. ¿Okay? Y aquí, mire, bueno, si tenemos un eco, ¿verdad? Mire los miembros inferiores, mire este el cojil que les hablo. Aquí están viendo cuánto mejora ese retorno venoso, la precarga y el gasto cardíaco en ese paciente. Entonces, si es necesario el líquido, pero incluso sin tener el eco lo podemos hacer como ya vieron. Y aquí, para más pobres todavía, con no hay arteria, ¿verdad? Bueno, pasa. Este trabajo me gustó porque, fíjense, es un paciente que está a 45 grados, que tiene 80-40. Si quieres se los pongo grande que los veo mirando así. ¿Cuánto tiene de presión arterial? 80-40 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca en 130, y eso es el llenado capilar que está en 10 segundos. O sea, usted deja 10 segundos y cuenta, 10 segundos, ya mayor a 3 segundos, está hipoperfundido. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces? Bueno, aquí lo va a subir Eric con Jonathan para cambiar a Leonardo ya. Vamos a rotarlo y después lo rotamos por cuál. Eric y Jonathan suben los miembros y aquí sí, como no tiene arteria, hay que dejarla hasta 2 minutos a 3 minutos. ¿Ok? Suben los miembros y mire cómo está de base esa frecuencia cardíaca en 130, la presión de 80-40 y ese llenado capilar. Y resulta que sí mejora el llenado capilar, ¿verdad? Si mejora el llenado capilar, y miren lo que mejora, más del 25%, es decir, de 10 me baja a 6, y la presión arterial, miren que subió de 80 a 90,
La frecuencia cardíaca bajó a 110, entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Le falta? Sí, le falta líquido. En este trabajo van a pasar 7 a 8 ml por kilo, pero usted pudiera pasar 200 a 360 y ve y evalúa. Lo que les quiero dar de mensaje es que no podemos. O sea, este tipo de pacientes tenemos que estar ahí. No pueden irse al cafetín, a coquetear, a mujerear, nada de eso. ¿Estamos claros? Ok. Ahora, fíjense, hay otras maneras de evaluar. Sí, miren, la variabilidad del pulso carotídeo, con un eco, tranquilo. No lo hacemos porque no todos tenemos esa, pero si hay alguien allí que puede ayudar, chévere. Y también la pleximografía, donde yo les decía que incluso, miren, el saturómetro, ustedes saben que es pulso oxímetro. El saturómetro que llamamos es pulso oxímetro. Usted ve, cuando lo ve en monitor, lo ve mejor, aunque hay unos saturómetros de esos chiquitos que traen también su onda, pero mejor verlo en un monitor. Y eso también le pudiera ayudar, porque si hay esto, déjenme volver aquí al puntero. Esto, miren la variabilidad. ¿Vieron? ¿Qué le dice eso? Pero ya vieron varias maneras de ustedes evaluar. También tenemos el CO2 expirado, pero también es un paciente ventilado, ¿verdad? Y si ese CO2, al elevar los miembros inferiores, aumenta un 5% o en 2 milímetros de mercurio, quiere decir que le falta el líquido al paciente. Y mira hasta donde llegamos, hasta la microscopía sublingual. Miren, microscopía a nivel sublingual hacen esto y uno ve si hay una pobre densidad, falta el líquido. Si está así, estamos adecuados, y si está así, más bien nos pasamos de líquido. O sea que tenemos muchas herramientas y seguimos con otras que ustedes pueden tener. No tenemos microscopía sublingual, yo tampoco, pero usted tiene examen físico, cómo está neurológicamente ese paciente, si está con delirio o si está con agitación. Ese paciente no está bien perfundido, llenado capilar, elevación de miembros inferiores, y evaluar esa presión con esa elevación de miembros inferiores. También tenemos esto que es bueno, bonito y barato, ¿verdad? También, que es el gasto urinario. Yo siempre les digo, el gasto urinario es el gasto cardíaco de los que no tenemos recursos. Si el paciente orina bien, más de 0,5 cc kilo hora o eso, estamos bien. Si baja, estamos mal. ¿Estamos claros en eso? Y, por supuesto, el llenado capilar, no lo olviden. Hay otros, que si el NIRS, que es la espectroscopía cercana al infrarrojo en el cerebro, bueno, eso es tecnología que tampoco tiene mucha evidencia y costosa, ¿no? Sí, son unos. Y tenemos, obviamente, la microscopía, que ya la vieron, pero bueno, ¿qué tenemos nosotros? Examen físico, gasto urinario, llenado capilar, elevación de miembros inferiores, ¿verdad? Importantísimo, si pueden ver las ondas, y eco, por supuesto, ustedes ahí en sismoterapia. Eso. Ahora, si tienen lactato, si tienen saturación venosa de oxígeno, que la pueden hacer, si pueden hacer el delta de CO2, que es la diferencia entre el CO2 arterial y el venoso central, que esté mayor a 6, malo, porque no debería tener una diferencia mayor a 6. Otras cosas que podemos tener en bajos recursos, chévere, pero tienen recursos, a pesar de que no tenemos tanto. ¿Claros allí? Sí. Ok. Y todo esto es para eso, para mantener el gasto cardíaco. Recuerden, frecuencia cardíaca por volumen sistólico, y ese volumen sistólico precarga líquido, postcarga vasopresor. Y, por supuesto, no olvidarnos de la contractividad. A veces también hay tanta hipoperfusión que tenemos que colocar un inotrópico como de glutamina, pero no en todos los pacientes. No se vayan con ese mensaje, sino hay que evaluar. Claros allí, ¿verdad? Bueno, lo que sí sabemos es que a mayor precarga, pues mayor volumen sistólico, y eso es para mejorar el aporte de oxígeno cuando el consumo está alto y cuando el aporte está insuficiente. Si nosotros tenemos una saturación venosa central en meta es el mayor a 60, 65, bien, pero si está abajo puede haber alteración desde el oxígeno que entra, ¿verdad? Yo le pongo una cánula nasal, hasta cómo se transporta hemoglobina, cuidado, hasta ese gasto cardíaco, o finalmente que se esté consumiendo mucho en el objetivo. A veces la gente puede tener una saturación buenísima, buena PaO2, y está mal. Porque no toda hipoxemia
¿verdad? Causa, o sea, toda hipoxemia lleva hipoxia, pero no toda hipoxia es debido a hipoxemia. ¿Cuál? Cianuro. Eso. No puede llegar el oxígeno a los tejidos. Se murió. También hay intoxicación por gramoxona y demás. ¿Ok? Cuidado con eso. Cuidado con una mujer vengativa, muchachos. Ustedes los mujeres. Bueno, ¿y qué es el lactato? Producto de la anaerobiosis. ¿Hay medicamentos que lo aumentan? Sí. Metformina, uno de ellos. Adrenalina, otro de ellos. O sea, ciertos vasopresores pueden aumentarlo. Pero cuando usted tiene un aumento del lactato, que no es el ring del lactato, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay un aumento de la anaerobiosis. Que normalmente tenemos lactato. Pero cuando él aumenta, algo malo está pasando en nuestro organismo. Lo que sí sabemos es que mayor lactato, mayor mortalidad. Entonces, líquido, sí, pero con precaución. ¿Y cuál? Si es resucitación, solo en Venezuela 0,9, ordeñe lactato. Ya vamos a ver que todo se inclina, teóricamente se rinde el lactato, excepto neurológico. Que debe ser 0,9 para proteger ese cerebro. Ahí los tienen. Destroza cuando mantenimiento, destroza no es para resucitación, ¿ok? Y cuando hablamos de coloides, el que más usan es la albúmina, pero ya vimos las controversias. Ahora, los europeos sacaron estas guidelines, bueno, no, este es el trabajo, perdón, de balances neutros en UCI o balances neutros, y el mensaje para llevarlo, van a leer, es que los líquidos hacen daño y que nosotros tenemos que tratar de mantener balances líquidos o balances de esos líquidos lo más neutros posible. Balances muy positivos y ya balances mayores a 6 litros que llevan eso a daño, a mayor mortalidad. Y miren esto, ¿por qué mortalidad? Porque está el síndrome de acumulación de fluido, donde se acumula el cerebro, el pulmón, corazón, riñón, piel, intestino. ¿Y qué puede causar? Miren, el cerebro desde delirio hasta edema cerebral y aumento de la hipertensión endocrina. Grave. En pulmón, más edema agudo de pulmón, daño, acuérdense, daño pulmonar y menos de continuación de una ventilación mecánica, o peor aún, no lo tenía que intubar y lo tuve que intubar por el exceso de líquido, ¿no? Todo es malo. En hígado afecta hasta el citocromo P450. En intestino, síndrome compartimental, puede llegar a eso, con aumento de la presión intraabdominal y todas las consecuencias en pulmón, en cerebro, en todas partes. O sea, ningún órgano es una isla. En corazón, más derrames pericárdicos, más daño. En riñón, más daño renal agudo. La gente, miren, no se les quita el switch, que está oligúrico, está con insuficiencia, más líquido, échale líquido. ¿Cómo que échale líquido? Mírale el balance, eso le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque causa más edema también ahí en local y más daño renal. No, obstructivo, no, hay que analizar las cosas. En piel, más cara, etc. Entonces, es como una moneda al aire, dice este trabajo, colocar los líquidos. ¿Y por qué nos dicen 5 cosas importantes? Nos dicen, la mayoría de pacientes pueden ser no respondedores al líquido, por eso tenemos que analizar bien eso. De esos pacientes, lamentablemente, que responden al líquido, ya a las pocas horas ya no son respondedores porque ya respondieron al líquido que necesitaban. Por eso aquí lo ponen como una moneda en el aire. El efecto de los líquidos dura poco, dura menos de una hora. Yo creo que dura eternamente. Las maniobras que tenemos para evaluarlo a veces son limitadas. Ya les estoy dando varias herramientas y no se les olvide que son un medicamento, que como medicamento tiene efectos colaterales. Entonces lo ideal no es terapias restrictivas o liberales, sino personalizadas, individualizadas, y esto que es el protocolo Rose. ¿Saben qué es el protocolo Rose? Es resucitación, obvio. A usted le llega un paciente chocado y usted no va a estar ahí pensando, ay, ¿será que le voy a hacer bien? No, de primera cura. Te resucitó al paciente y lo necesitaba. Luego optimiza ese líquido que le pasó, lo estabiliza, que es la S, porque todo es en inglés. Y la E, que es evacuación. O sea, después que usted hizo todo eso, 3 días después, el paciente está estable, muy probablemente diuréticos en ese paciente para sacarle el exceso de líquido. Aquí lo tienen el protocolo Rose.
¿verdad? Resucitación, optimización, estabilización y evacuación. Y mire que sí es muy importante, van a leer estos trabajos, por favor, pero se los voy a resumir, de que los avances de la desresucitación debemos hacerlas. Ya una vez que pasa la etapa de shock, tenemos que evaluar cuánto líquido acumulado tiene el paciente y empezar a con diuréticos, generalmente la desresucitación, y lo van a ver, la última evidencia es diurético, es lo preferido. ¿Cuál? Pues ASA, que es lo que más usamos, que se mide en Venezuela, puede ser con metamide también, y que hay en Venezuela, con clorazimida que no hay, incluso combinaciones de diuréticos que puedes combinar con hidroclorotiazida, a menos que haya una contraindicación, con indapamida, lo malo que la indapamida los pone hipotensos, igual la hidroclorotiazida puede llevar a eso, y incluso con las inhibidores de la anhidrasa carbónica, como acetazolamida, todos pueden combinarlo y va a depender de individualizar a ese paciente. Los favoritos, como les digo, diuréticos de ácido. Pero entonces sí es importante, por favor, la desresucitación y, por supuesto, siempre en estos trabajos vuelven, mire que es un review del 2025, ¿verdad? De nuestra revista, nos hablan de que es mejor los cristaloides balanceados para resucitar, pero excepto trauma craneoencefálico, o sea, neurológico, ya saben, pero no. Y que la albúmina parece adecuada para pacientes, pero con cirrosis hepática, no el resto. Y les cuento que el trauma craneoencefálico aumenta la mortalidad, el uso de alcohol. O sea, el neurológico aumenta la mortalidad. Que a mí también, bueno, a mí me encanta mi medicina crítica, y como aquí nos toca poder, estudio de todo, ¿no? Pero el neurocrítico me encanta. Y que si hay pruebas, recuérdense, como el Rotten, las viscoelásticas, etcétera, que nos ayudarían mucho, pero bueno, no todas las tenemos. Individualizar es el mensaje, ver los perfiles y protocolos de realización personalizada. Aquí está el ROM, donde uno puede evaluar la presión arterial media, el gasto urinario, obviamente el llenado capilar, la elevación pasiva de los miembros, o sea que sí tienen herramientas, pero la más importante es estudiar y estar ahí. Enzimoterapia. Ustedes pregunten allá en la clínica, que yo jamás voy al cafetín ni a nada. Yo llego a la UCI y me voy de la UCI. Así de sencillo. Y encima que como soy así tan antipática, pues tampoco me gusta mucho socializar. Y esto tranquilo, esto no se los voy a preguntar, sino se los traigo porque mire que nosotros incluso en ventilación mecánica, este trabajo está muy bonito, de elevación pasiva de los miembros, y fue hecho por nuestro personal de enfermería, el que entrenamos, o sea, no fue hecho por mí, que yo digo que nuestro personal de entrenamiento, yo siempre doy también educación médica continua en mi personal, bacterial cero, neurológico, séptico, etcétera, ¿no? Entonces ellos los entrenamos y fíjense cómo, mire, este tipo de paciente es respondedor, este medianamente y este daño, pero para que vean que hay varias estrategias sin tantos recursos. Y no olvidar todos los trabajos que desde el Andrómeda Shock, igual que están haciendo ahorita, que es el DOR, sino Andrómeda Shock, que fue publicado en JAMA ya hace varios años, fue en el 2019, llenado capilar es comparable al lactato, porque no todos ustedes tienen lactato, el ácido láctico, el que tienen. Entonces es comparable para usted medir cómo está resucitando a ese paciente. Entonces recuerde, si mejora, estoy resucitando bien. Si no mejora y ya he puesto líquido, ¿qué debería poner? Vasopresora, y evaluar y seguir evaluando ese llenado capilar. Aquí están las diferentes maneras de hacerlo. Recuerden que es protocolizado. 10 segundos y con un cronómetro, que ustedes tienen todo un celular. Otro compañero o usted mismo lo mido. Yo sí lo mido muy directo porque claro, no hago tanto, pero protocolicen, llenado capilar, que les sirve, mira cómo es, ¿no? Comprimen y mido. También lo pueden hacer con la parte de la uña, pero a mí me gusta más con esta parte que se ve mejor. Ahora, ¿lo pueden hacer en dedo de los pies? Sí. Y en niños lo pueden hacer, en neonatos lo hacen incluso sí, en la planta del pie. Lo pueden hacer incluso en rodillas, pero lo ideal es exterior. Mire entonces la VIC, que es la Sociedad Latinoamericana de Neurocrítico, para que ustedes sepan, ¿cuál es el líquido ideal en trauma craneoencefálico? 0,9. ¿Cuándo usamos hipertónica? En nadie para resucitar. En nadie, no hay evidencia, ni siquiera en el trauma craneoencefálico. ¿La usamos para qué? Para tratar la hipertensión endocrinal. Porque la gente dice para tratar el edema cerebral. No. Edema cerebral da hasta una migraña. Es la hipertensión endocraniana, que obvio que es consecuencia de edema cerebral.
Entonces, ¿cómo se usa? Bueno, se usa en todo, ¿no? En hemorragia farangial, se usa en trauma craneoencefálico, se usa en ictus isquémico, en ACV hemorrágico, se usa incluso en el paciente con encefalopatía hepática que va al trasplante hepático. Los protocolos pueden ser con maritón o solución hipertónica, y aquí les pongo los ejemplos: la solución hipertónica, el cloruro de sodio. ¿Qué no se usa? Esteroides, solo tumoral, meningitis y metástasis. Que le gustan los esteroides para todo. Ahorita hay un trabajo en ictus, pero en el ictus tardío, cuando ya hay otro tipo de edema, pero no de entrada. Y el trauma, adivinen cuál es la única indicación de la guideline del trauma: craneoencefálico. No usar esteroides porque aumentan la mortalidad. Entonces duele cuando lo usan, ¿verdad? Porque están aumentando, están haciendo daño. Así se lo digo. Aquí, politraumatizado, ya ustedes saben con qué: sangre, poco líquido. Y hay protocolos con ácido tranexámico para que sepan, y el ácido aminotratroico, pero no es entero. El mantenimiento, sí. Ya, salimos del shock, o va para cirugía. ¿Qué voy a usar? Bueno, depende del sodio del paciente, según o rinde el lactato, depende si tiene que poner electrolito. Porque si va a poner electrolito, porque tiene que reponer potasio, magnesio, cualquiera de eso, el ringer no le sirve. El ringer trae potasio, pero muy poca cantidad. Entonces tendría que poner 0,45 o 0,9. ¿Cuánto? Ahí están los diferentes protocolos. Yo uso el de NICE, que es de 20 a 30 cc por kilo hora. Ojo, en obesos a peso ideal, recuerden que el obeso nunca es a peso real, ¿no? Y en el cardiópata van a disminuir, ¿verdad? Tanto como 15 a 20 cc por kilo. Ahí lo tienen escrito. Siempre no se les olvida que vamos a ver el tema: potasio colocarlo, ¿ok? Y muy importante, mira, ahí tienen las comparaciones del plasma nuestro, del plasma light, que es el que más se parece, la 0,9, que lamentablemente el cloro está muy alto, en 154 mil equivalentes, y del ringer lactato, que aunque el sodio está un poco más bajo que el plasma, por eso no lo usamos en neurológico, está en 130 mil equivalentes por 1000 cc, el cloro también está más bajo, en 110 mil equivalentes. Ahí tienen otra tabla, que esta la saqué de los españoles, donde están las diferentes balanceadas que ellos tienen, los que se vayan para España. Y esto, fíjense, parte 1, fluido, se los resumo, lo van a leer. ¿Cuál es el que dan los europeos? Las guidelines europeas. Estas guidelines que fueron publicadas, ellos sacaron primero esta parte 1, ¿ok? Fue publicada a finales del 2024. Ellos hablan de que el líquido ideal es ringer lactato excepto neurológico. O sea, ringer lactato no, perdón. Balanceado, puede ser ringer, puede ser plasma light, Harman, pero excepto neurológico, donde es 0,9, y que la albúmina solamente en cirróticos. Y fíjense cómo la albúmina aumenta la mortalidad, eso lo van a leer, en trauma craneoencefálico o en ese tipo de pacientes. Entonces, cuidado, cirrótico sí, por eso le dije el doctor Beitía, puede tener ahí razón. Ahora, la segunda parte nos habló de mensajes para llevar a la casa, ¿verdad? Sobre el volumen de líquidos de reanimación. Y ahí estamos otra vez ahí personalizar. Nos dicen 30 cc por kilo en el séptico, pero en todo. Lo ideal es personalizar a eso. Ay, creo que ahora sí. Personalizar a esos pacientes. ¿Ok? Lo van a leer. Y recientemente salió esta, ¿verdad? Que es la tercera parte. Esto sí salió hace poco. ¿Y de qué nos habla? La desresucitación. Importante, sí, lo que yo les decía, una vez que resucitamos, una vez que estabilizamos, una vez que el paciente va bien, ¿qué le vamos a dar? Diurético. ¿Cuál es el principal? Yo les digo, el uso de alta, exacto. Pero también le hacen allí la comparación con la terapia de reemplazo renal, y resulta que creo que en esa donde está ese cabo, es el que sirve para eso. Ah, pero le tengo que dar el adaptador, ¿verdad? Ajá, las terapias de reemplazo renal y todo eso solo el paciente que las necesite y no el protocolo. Ya les voy a explicar eso rápido. Como listo, ¿no? Sí, por favor. A ver, el adaptador. Ah, bueno, mejor. Déjenme colocar aquí y estar seguro de que está cargando. A ver, sí, ya, gracias. Ajá,
Se lo resumo así. Hay que resucitar, y mire como la tercera parte, la primera es cuál líquido favorito, o sea, cuál es el ideal basado en evidencia. La segunda, cuánto líquido, ya saben. Y la tercera, de resucitar, sí, ¿a quiénes? A todos los que tengan unos balances muy positivos. ¿Pero con qué? Diuréticos. Esas combinaciones que le digo. Ahora, con terapia de reemplazo renal o con ultrafiltración, solo si lo necesita el paciente, pero no de rutina porque para sacarle el líquido al paciente, no. Solo el que no responde al diurético. ¿Estamos claros en eso? Bueno, ahí se lo resumo, pero lo van a leer. Y mire, finalmente, ¿cuál líquido voy a usar? Bueno, va a depender. Evalúe a su paciente. ¿Está hiponatrémico? ¿Está hipoclorémico? Pues 0,9. ¿Es neurológico? Que usted sabe que es 0,9 para resucitar. ¿No es ese tipo de paciente? Balanceado. ¿Cuál hay en Venezuela? Barato, de la escala. Evalúo. ¿Vuelvo a dar otro bono o no? ¿Con qué maniobras? Las que podemos. Llenado capilar, miembros inferiores, ¿verdad? Ojalá siempre, ay, la piel también, vean la piel, está fría, está con cianosis, con áreas de cianosis, entonces vean todo eso. Y muy importante, evaluar para ver si necesita más líquido o el vasopresor. Albúmina en este trabajo la menciono cuando hay grandes cantidades de líquido, pero yo les dije, mejor es el vasopresor. Bueno, yo no, la evidencia dice que es mejor el vasopresor que el otro. ¿Cuál de entrada? Norepinefrina es el ideal. ¿Preguntas hasta acá? Tranquilo, si después las tienes, no hay problema. Vamos bien. Vamos con la segunda parte, respira. Este tema es muy largo. Yo se lo dividí en tres, pero ahorita